Dos. Buen día. Continuamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica y ahora tocamos el número 29, que nos habla de un problema que se da muchas veces en las personas, en el ser humano, y es el rechazo, el desconocimiento o el olvido de la relación íntima que el hombre debe tener con Dios. Dice así el número 29. Esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. El hombre está hecho para Dios, pero es una cosa de facto, de lo que podemos comprobar en los hechos, que no todos los hombres aceptan esta propuesta sobre Dios. Dicen, no, yo soy ateo, por ejemplo. O de plano, a veces combaten las ideas religiosas. Y de eso es de lo que habla este número. ¿Qué explicación nos da? Vamos bien. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta a Dios y huye ante su llamada. Son muchos los factores o las causas que inducen esta actitud. Podemos pensar algo sobre cada uno de ellos. La primera que pone aquí es la rebelión contra el mal en el mundo. A veces se dice, ¿cómo va a haber un Dios si hay tanto sufrimiento? ¿Cómo puede existir Dios si vemos que vienen esas desgracias? Por ejemplo, los terremotos o los tsunamis, cosas parecidas. ¿Cómo puede existir Dios si vemos que hay tanta hambre en el mundo o tanta injusticia, tanto desequilibrio, tanto problema? Y esta es una cosa que a algunos los induce a tener una actitud hostil o retirada al menos de la búsqueda de una intimidad con Dios. Es un problema. Sin embargo, allí debíamos profundizar mucho sobre lo que significa el mal físico, el mal moral, y encontrar las verdaderas causas. Dios es el creador de las cosas y las ha hecho buenas, pero el mal, ¿qué es? El mal finalmente es la limitación, por una parte, de las criaturas. Las criaturas no son Dios y por lo tanto son limitadas. Son criaturas, es esencial. Y por lo mismo, esta limitación lleva a todas estas imperfecciones, a todas estas deficiencias, si se pueden llamar así, donde se ven tantos problemas que afligen al ser humano. Pero aparte de eso está el mal moral, aquel que el hombre mismo causa. Es un tema interesante de reflexionar. Los seres humanos, a veces a causa de este mal, sin llegar a comprender o a profundizar el significado que tiene, se lo atribuyen a Dios o porque lo encuentran, dicen Dios no puede existir o no puede en realidad estar interesado en el hombre. Profundizar en el mal, finalmente en realidad nos debería llevar a que Dios es la verdadera esperanza. Pero bueno, es uno de los problemas por los cuales el hombre a veces se aleja de Dios. Otro de los problemas, como lo menciona aquí, es
la ignorancia o la indiferencia religiosas. Hay personas que pueden no tener desarrollado ese sentido de búsqueda de Dios y de su intimidad, ante todo porque no saben, nadie les ha explicado, aunque es algo que está en su corazón, no se desarrolla porque no están en las condiciones para hacerlo, y por la ignorancia no se desarrolla la dimensión religiosa. La indiferencia religiosa significa que se llega a un punto donde parece que esto religioso no es lo importante, hay otras cosas que lo son más. Y por eso vienen también aquí otros ejemplos. Dice, los afanes del mundo. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios porque nos preocupamos tanto de las cosas del mundo? No tengo tiempo. Tenemos tiempo para el negocio, para la diversión, pero para lo que es más profundo, no tenemos tiempo. Es otro de los factores que causan la debilidad, digamos, la debilitación de nuestra búsqueda de intimidad con Dios. Igualmente pone aquí los afanes de las riquezas, y pone uno muy importante, dice el mal ejemplo de los creyentes. Ese es importante porque es que nos toca a todos los que creemos. La credibilidad de Dios y en concreto de la iglesia depende también de las personas que decimos que seguimos a Dios y que proponemos la religión como algo que va a darle al hombre una perfección o lo va a llevar a una situación mejor. Pero si nosotros damos un mal ejemplo, lógicamente aquí la cosa se hace difícil. ¿Cómo se puede creer? Volvemos a lo mismo, tenemos que explicar el porqué del mal, pero también señala nuestra responsabilidad como creyentes para dar un buen ejemplo en el mundo. Tantas veces y en tantos momentos, en diferentes épocas, ha habido malos ejemplos de los creyentes. Gracias a Dios ha habido muchos ejemplos buenos, los de los santos, que ayudan a creer. Pero esto nos debe hacer pensar mucho y hacer nuestro examen de conciencia. Dice aquí también las corrientes de pensamiento hostiles a la religión. Desgraciadamente el hombre, a lo largo de su historia, ha generado, por todos estos motivos, ya no solo una actitud, sino inclusive una doctrina, diferentes doctrinas, que son hostiles a la religión y a la actitud religiosa del hombre, que vamos a ponerlo como un punto de llegada de muchas de esas corrientes, consideran la religión como el opio del pueblo, por ejemplo. Entonces, eso es una de las cosas que obstaculizan que el hombre pueda llegar a desarrollar su intimidad con Dios. Finalmente pone otra actitud, que es la del hombre pecador, que por miedo se oculta a Dios. Cuando nosotros fallamos, nos damos cuenta de nuestros pecados, preferimos en cierto modo que Dios no exista. Preferimos hacer como si no existiera al menos, y por lo tanto huimos de su llamada. Y estas son las explicaciones, pero todo eso necesitamos reflexionarlo para encontrar una solución a la pregunta y así lograr realmente desarrollar la intimidad con Dios.